continuar con nuestro proceso de formación en la iniciación o en este curso de introducción a la Biblia. Vamos hoy a trabajar dos temas, la promesa y la salvación. Ese va a ser el tema de nuestro encuentro. Vamos a ver dos personajes también. En la promesa veremos a nuestro padre en la fe, Abraham, y en la salvación veremos a Moisés. Y todo el acontecimiento de la salvación y del éxodo. Eso es lo que vamos a trabajar en esta noche. Bienvenidos y esperemos estar dispuestos a este trabajo. Permítanme compartir mi pantalla para que ustedes también puedan poder tener a bien en participar dentro de esta presentación de este curso de catequesis. La promesa y la salvación. Como ya dijimos, vamos a hablar de Abraham y de Moisés. Abraham es el padre de la fe, todos eso lo sabemos, reconocemos. Vamos a ver un poquito a la persona de Abraham, cómo fue este hombre, qué cosas realizó en su vida y sobre todo cómo hace un cambio de proyecto cuando ya él estaba establecido. Ese va a ser en primer lugar nuestro trabajo, entender a Abraham y entender esta promesa que Dios le hace. Abraham vivió hacia el año 2000 antes de nuestra era aproximadamente, ¿ya? Entonces hay que situarlo en esa época. Abraham es de un pueblo que se llama Ur de Caldea, en Babilonia. Se trata de un hombre de ciudad, básicamente. Es un hombre que ya se ha establecido. La palabra de Dios dice que vivía al lado de su familia, de sus padres, y él decide salir del seno familiar. ¿Por qué? Porque se encuentra con el Señor. O sea, démonos cuenta que Dios llama a este hombre que ya se había establecido, ya no era un nómada. Nómada es una persona, como ya habíamos visto los días anteriores, nómada es una persona que ha salido, que camina, que es peregrino, que no tiene un hogar fijo. Entonces, un día el Señor llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de la casa de tu padre a una tierra que te voy a mostrar. Génesis capítulo 12, verso 1. Esa voz de Dios, esa orden de Dios fue firme. Abraham obedece, cree y espera. Recordemos estos tres verbos, obedecer, creer y esperar. ¿Ya? Entonces, repetimos para que no quede dudas. Abraham es un hombre de ciudad que termina volviéndose nómada, abandonando toda la seguridad que tenía y se adentra en una vida nómada, en una vida de esperanza, en una vida que no tiene una meta fija. Pero ¿por qué hace eso? O sea, ¿qué le motiva a Abraham a hacer eso? Aparte del encuentro con este Dios, un Dios desconocido. Recordemos que es un Dios desconocido. Nadie en ese tiempo tenía las revelaciones de Dios, solo Abraham, y Abraham creyó en este Dios desconocido. Vamos a tratar de entender esto en el mensaje de la promesa. En resumen, podríamos decir en toda la historia de Abraham como persona que la Biblia empieza con un desarraigo, una ruptura con el sistema establecido y un ponerse en camino con la esperanza puesta en la palabra del Señor, no en un objeto, no en algo material, sino sencillamente en la única esperanza de esa palabra del Señor. Esta puesta en camino de Abraham surge de una promesa. Es que Dios también conoce al hombre, sabe que el hombre tiene la necesidad de ponerse en camino, pero tiene que ser motivado. Ya tiene que ser motivado. No estamos hablando de premio y recompensa, no estamos hablando de estimulación, sino que Dios sabe que el hombre necesita un empujoncito para dar esos pasos. Y en la historia de Abraham se ve con claridad ese esfuerzo que Dios pone, ese ánimo, ese empuje que Dios pone a cumplir para que Abraham deje su tierra. Le promete una descendencia numerosa y grande. Pero aquí es el pero. Cuando surge esta promesa, Abraham deja a su padre, empieza a caminar, eso lo vemos desde el capítulo 12 del Génesis para adelante. Resulta que
este Abraham ve que los años van pasando y que la promesa no se está cumpliendo, ¿ya? Entonces, como que surgen algunas dudas en el corazón de este Abraham, porque este Abraham está viendo que la promesa no está siendo cumplida. Pero debemos recordar que esa promesa de Dios tiene una fuerza. Esa fuerza es: haré de ti un pueblo grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre. Ese es Génesis capítulo 12, verso 2. Es decir, Dios le promete una descendencia numerosa y grande. Cuando va pasando este proceso, porque Dios en un momento cayó, Abraham se siente abatido, como decíamos, van a haber 3 momentos más donde Dios va a repetir esta promesa. ¿Ya? Vamos a ver en Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 21, en Génesis 17, versículos del 1 al 14, y en Génesis 18, versículos del 1 al 15, estos 3 momentos en que Dios reafirma su promesa. Incluso en ese tiempo en que Dios no había hablado, desde Génesis capítulo 12 hasta ese Génesis capítulo 15, en ese tiempo Abraham sigue creyendo, aunque pasen los años. Eso es lo que agrada a Dios también. ¿Ya? Entonces, en el primer texto de Génesis 15, 1 al 21, Dios promete a Abraham que tendrá una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y que a esa descendencia le dará en posesión la tierra prometida. Este relato termina con un sacrificio de animales que era costumbre de ese tiempo de pueblos orientales para sellar un pacto, una alianza entre dos contratantes. Ya no es Dios más que Abraham, ni Abraham menos que Dios, sino que esa alianza, ese sacrificio de ese animal hace que los dos, tanto Dios como Abraham, sean dos contratantes, sean dos personas que están haciendo un contrato. Ya miremos la linealidad u horizontalidad de este contrato. No es que Dios está por encima y Abraham está por debajo. No, no, no. Ahí surge ya lo que ustedes pueden ver, la igualdad que Dios quiere con nosotros. Quiere ser hermano, padre, quiere ser parte de nuestra vida, no como alguien superior ni como alguien inferior, sino a la par. En el segundo texto, en el capítulo 17 de Génesis, Dios vuelve a prometer una fecundidad sin medida y la posesión de la tierra de Canaán. Pero Dios añade, ¿qué es lo que Dios añade? Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Eso es lo que añade Dios. Esa promesa que le hace a Abraham no solamente será la promesa a Abraham, también será la promesa para todo el pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, por favor. Ya no es solo la promesa a Abraham, es la promesa a toda su descendencia posteriormente y llega hasta nosotros, claro. También Dios impone la obligación de la circuncisión de los varones en este texto. Es desde aquí donde los judíos empiezan a circuncidarse. ¿Por qué? Porque aquí ya se habla de una pertenencia. Dicho sea de paso, este domingo quinto se hablaba de permanecer en el Señor. Pues bueno, esta alianza de Génesis capítulo 17, que nuevamente se reafirma con Abraham y Dios, se nota ya algo más de parte del hombre. Tiene que circuncidarse para pertenecer a esta descendencia de Abraham, a esta pertenencia de Dios. Y esa será una señal perpetua del pacto contraído. Ya no se hará con un animal, será el mismo hombre, el mismo Abraham y su descendencia que se circuncidará para pertenecer a eso. En Génesis capítulo 18 se repite la promesa de la fecundidad, se le aparecen a Abraham 3 hombres. Recordemos eso cuando están de camino a Babilonia. Entonces, recordemos estos 3. Dios sigue haciendo esto de la promesa un momento importante para Abraham, para que siga caminando, para que siga esperando, para que tenga esperanza. La promesa de Dios a Abraham consiste en 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas?
Yo seré tu Dios, primero. Segundo, tendrás una descendencia sin límites. Tercero, te daré una tierra rica y fecunda, en posesión perpetua. Recordemos esto, por favor, porque son los 3 puntos importantes de la promesa que Dios hace a Abraham y por lo cual Abraham se va moviendo, se va teniendo esa esperanza. De hecho, la descendencia empieza con su hijo Isaac, ¿ya? Y esa promesa tendrá como lema fundamental que después se repetirá, o frase fundamental principal que luego los profetas van a ir repitiendo en ese afán de recordar al pueblo su relación con Dios. ¿Cuál es eso? Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. ¿Ya? Entonces, eso es lo fundamental de este encuentro de Abraham con Dios, de esta promesa. Recuerden esos 3, por favor. Yo seré tu Dios, tendrás una descendencia sin límites, ese será mi pueblo, te voy a dar una tierra rica y fecunda en posesión perpetua. Ahora, vamos a ver un poquito el tema de esta fe, la fe de este hombre, la fe de un hombre que ha hecho posible todo el caminar del pueblo de Israel, posteriormente conocido como tal. Nuestra historia de salvación en la Sagrada Escritura empieza con un hombre. Este hombre es Abraham. Explícitamente no solamente con él, sino exactamente con la fe de este hombre. Por eso, en la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, se dirá lo siguiente acerca de este hombre, de la fe de este hombre, que es Abraham. Por la fe respondió Abraham al llamamiento de salir para la tierra que iba a recibir en herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe emigró a la tierra prometida como un extranjero, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Esperaba la ciudad con cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe recibió vigor para fundar una descendencia con Sara, aunque le había pasado de edad, porque juzgó digno de fe al que se lo prometió. Así, de uno solo, y en este aspecto, ya extinguido, nacieron hijos numerosos, como los astros del cielo y como la arena incontable del mar. Hebreos capítulo 11, versos del 8 al 12. Miren, la historia del pueblo de Israel tiene su centro en la fe de este hombre Abraham. Hay que destacar varias cosas de este texto. Primero, la fe de Abraham al dejar su casa, su ciudad y su familia. No cualquiera es eso. Y en ese tiempo también no lo haríamos. Muchos no lo hacemos. 2, el mérito de ponerse en camino sin saber a dónde iba. Fácil es decir, mira, me voy para allá. Y esto, un ejemplo puede ser muchos de nuestros hermanos que por problemas de violencia, de terrorismo y otras cosas más han tenido que emigrar a la ciudad, a las grandes ciudades, sin saber a dónde entraban. De ahí es donde nacen los asentamientos humanos, de ahí es donde nacen las invasiones, ¿no? Porque mucha gente se venía sin saber cómo, sin tener casa, sin tener familia en esa ciudad, y se venía. Mira, que ese mérito de este Abraham es lo que muchas veces ahora se sigue viviendo en muchos otros lugares de nuestro país y del mundo entero. 3, la vida dura que tuvo que llevar como nómada. Recordemos que Abraham ya estaba constituido en un lugar. Ya había pasado de ser nómada a tener una vida más fija, más acomodada, más tranquila. Recordemos la edad también que Dios le llama a este Abraham, pero hay que destacar esa cosa. 4, el deseo y la esperanza que tuvo de instalarse en una ciudad con cimientos. Nunca perdió Abraham la esperanza de llegar a esa ciudad. Obviamente, Abraham no llega. Quien llegará a futuro ni siquiera es Moisés, sino será Josué, llevando, pero tras de él, a todo un pueblo, el pueblo de la alianza. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. A Israel, con
todas sus tribus. Siguiente, la fe que tuvo para esperar un hijo y la descendencia de ese hijo, cuando sabía muy bien Abraham que era estéril. Y para colmo, se le había pasado la edad de la fecundidad a él y a su esposa. Esa fe es la que se tiene que remarcar ahora. Siguiente, creyó y esperó solo una cosa, porque Dios le había dado su palabra. Ese Dios desconocido hasta ese momento, porque veremos después en el tema de la salvación, de la liberación, que este Dios recién se dará a conocer por su nombre a Moisés. Pero miren, Abraham creyó y esperó. El libro de los Hebreos incluso dice, creyó contra toda esperanza. Abraham creyó. De esta manera se ve y se comprende que la salvación, la obra de Dios, no depende de ninguna capacidad humana ni de ningún poder terreno. Todo depende de la sola palabra de Dios. Por ello, por lo tanto, queda claro que la obra de Dios no tiene su consistencia en el poder de los hombres, ni en las instituciones de este mundo, ni en el influjo de una política o de otras capacidades humanas. La obra de Dios y la salvación que Él nos concede depende de la sola palabra de Dios y de la fe con que el hombre responde a esa palabra. Recordemos que este tema de fe luego vendrá con Jesús y dirá, y Él nos lanzará esta hermosa axioma. Si tuvieran fe como el granito de mostaza, ya ustedes continúan la frase, se dan cuenta, ¿no? La fe es fundamental dentro de esta Sagrada Escritura. Vamos a notar el sentido de la promesa. En la promesa de Abraham, en la promesa que Dios le hace a Abraham, hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son esos dos elementos? El primero, el compromiso de Dios. Y el segundo, la descendencia en los hijos y la posesión de la tierra. Ese compromiso de yo seré tu Dios. Ese es el compromiso que hace Dios. Y la otra, que va junto, que incluye la descendencia de los hijos y la posesión de una tierra estable para instalarse en ella. Tú serás mi pueblo. Vamos a meditar, reflexionar cada uno de estos dos elementos. El primero, el compromiso de Dios. Se expresa en tres textos diferentes. Búsquenlo, por favor, esto, cuando tengan momentos libres. A mí me encanta el Génesis capítulo 15, verso 1, donde dice, yo seré para ti como un escudo. Abraham, yo seré para ti como un escudo. El texto traducido en este libro es, yo soy tu escudo. El otro texto es, seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Y el último texto será, yo estoy contigo, yo te guardaré a donde quiera que vayas, te haré volver a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido. En estos tres textos distintos se nota el compromiso que Dios tiene para cumplir su palabra. Esta promesa, exige lo que Dios pide, obediencia y fidelidad. ¿Ya? Obediencia y fidelidad porque siempre vamos a estar en camino, en peregrinación constante. Entonces, ese es en primer lugar el sentido de la promesa. Dios se compromete con Abraham. En estos tres textos vemos con claridad ese compromiso. El segundo elemento es la descendencia en los hijos y la posesión de la tierra. Para comprender el sentido de estas palabras o de estas promesas, hay que tener en cuenta lo que era la vida de los pastores nómadas. No tenían casa, ni hogar, ni una ciudad que los protegiera y vivían siempre a la intemperie, en la inseguridad, en el desamparo. Les podían entrar los ladrones, los podrían entrar los animales para matar a su ganado. Por eso, las dos promesas mencionadas, la descendencia y la posesión de la tierra, responden a las aspiraciones que todo pastor, que todo nómada tenía. La descendencia, ¿por qué? Para que asegure la continuidad del clan o de la familia.
para que esa familia no se extinga. Y la tierra en la que esperan asentarse, en donde quieren vivir tranquilos. Entonces, las dos promesas mencionadas responden a eso. La descendencia que asegure la continuidad del clan y la tierra en la que esperan asentarse. Por tanto, se trata de una promesa que ofrece seguridad y protección. Aparte, o de Yapita, viene la prosperidad, la abundancia y la plenitud. Entonces, ese es el sentido de la promesa. La fe de Abraham, que es otra parte, otro elemento de la promesa, porque aquí es donde se juega, porque Dios puede prometer, Dios se puede comprometer y nosotros en nuestro día a día vemos ese compromiso, necesita una contrapartida, una respuesta. Esta respuesta es la fe de Abraham. La promesa de Dios está ligada a esa fe. Sin la fe de Abraham, la promesa no se hubiera cumplido. ¿Ya? Entonces, en Génesis capítulo 22, versos del 16 al 18, notamos eso. La fe de Abraham es entrega. Es una entrega confiada, que no se rompe. ¿Y a quién o en quién confía y se entrega Abraham? En Dios, en su palabra. Seguridad en Él, obediencia a sus designios. Pase lo que pase y venga lo que venga. En eso consiste la actitud fundamental del hombre ante Dios. Ya veremos después que este Abraham ha tenido que pasar muchas pruebas. ¿Ya? Y una de las pruebas muy grandes es la de su hijo. Por haber obrado así, dice Génesis capítulo 22, versos del 16 al 18, por no haberle reservado tu hijo único, te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Todos los pueblos te bendecirán nombrando a tu descendencia. Y aquí en ese texto ya notamos cómo Dios había puesto en prueba a este Abraham al pedirle a su hijo, al hijo de la promesa. Y Abraham no se reservó ni siquiera a él. Hemos visto el tema de Abraham, hemos visto el tema de la promesa. Dios lo llama porque ve que este Abraham es un hombre de fe. Y ahí empieza, con la fe de este hombre empieza toda una historia de salvación. Abraham tiene sus hijos, estos irán conduciendo, una vez muerto Abraham, a esta comunidad, a este pueblo, a este clan de nómadas, pastores nómadas, y poco a poco irán llegando a un momento en el que descienden a Egipto. Recordemos la historia de José. Y este José empieza con sus sueños, sus hermanos le tienen odio, lo venden a unos mercaderes, estos mercaderes lo llevan a Egipto. Bueno, ya conocen ustedes la historia de José. Llega después que un faraón descubre la potencialidad de José a través de la lectura de los sueños y de los símbolos que él va manejando, por gracia de Dios, este faraón lo hace miembro importante de su reino de Egipto, nombrándole un alto funcionario. Eso aprovecha José para traer a toda su familia, que en ese momento, recordemos, está pasando por momentos de sequía, hambruna todo ese tiempo, y los trae. Pasan los años, los faraones también van pasando, llega un faraón que no sabe nada de la historia de José y todo lo que hizo por el pueblo de Egipto, y al contrario, empieza a quitar los derechos que tiene el pueblo de Israel ahí en esa tierra y los empieza a esclavizar. ¿Por qué actúa el faraón así? O sea, ¿por qué tiene que meterse con los del pueblo de Israel? ¿Por qué los esclaviza? Primero, hay que notar que el libro del Éxodo nos dice que tiene tres razones: política, militar y económica. La política, porque era la minoría extranjera que se estaba haciendo mayoría. Entonces no conviene. Que estos que eran poquitos ahora son bastantes. Tienen muchos hijos.
no conviene a ningún reino eso. Militar, porque podrían convertirse en aliados de sus enemigos y así obtener este reino de Egipto. Económico, porque suministraban trabajo sin remuneración. Trabajo gratis, pues, son esclavos, así que no les vamos a pagar. Así que esas son las razones que tuvo para que este faraón los hiciera más esclavos todavía. Las cosas se ponen insostenibles en Egipto, les explotan a los israelitas como cargadores de construcción, les imponen trabajos penosos, les amargan la vida, y ahí es donde empieza el grito del pueblo de Israel. El pueblo empieza a gritar y Dios escucha. El grito o el faraón, la acción más grave es cuando decide el faraón matar a los hijos del pueblo de Israel para que no se sigan multiplicando, especialmente a los varones. Ese es el grito más fuerte de toda esta comunidad que había sido esclavizada del pueblo de Israel y que Dios escucha. Notemos cómo en Egipto, este pueblo que había sido libre, un pueblo de pastores nómadas, se convierte en un pueblo de esclavos. Ahí empieza la misión de Moisés. En Éxodo capítulo 3, verso del 1 al 2 y hasta el 15, si vamos viendo, vemos cómo Dios llama a Moisés siendo ya mayor. Dejemos un poquito la parte de su niñez, ese texto bien famoso de cómo es rescatado de las aguas. Vayámonos cuando ya es adulto, cuando Moisés apacienta las ovejas de su suegro Jetro, y ahí es donde Dios le llama. Dios quiere algo de él. En ese texto, que sería bueno que lo mediten, vamos a notar algunas características. Primero, el fuego. El fuego representa en la Biblia la cercanía, la presencia de Dios. Recuérdense a Jeremías. Vi en sueños grandes candelabros. El ángel tocó mi lengua con una vara de hierro caliente, obviamente por el fuego. Y Dios se escuchó decir, ¿a quién enviaré? Y luego de esta cercanía del fuego, del calor de Dios en la lengua del profeta, el profeta dice, aquí estoy, yo iré. Entonces el fuego en la Biblia representa eso, cercanía. ¿Ya? Por si acaso no estamos hablando del fuego del infierno, que es otro tipo de fuego. En este caso, Dios se acerca a Moisés, se le hace presente y le habla de la opresión del pueblo y de su deseo de liberación. De ahí la misión que Dios asigna a Moisés. Ve al faraón, rey de Egipto, y dile que deje salir de su territorio a los israelitas. La orden ya está dada por Dios. Ahora se trata de ejecutarla. Vamos a anotar entonces eso. Se ejecuta a través de las plagas. Las plagas no son como las que nosotros pensamos, no son hechos milagrosos, portentosos. En primer lugar, hay que notar eso. Recordemos que esto no es un libro histórico, es un libro de fe. La Biblia son libros de fe escritos por hombres de fe que ven en esos acontecimientos la acción de Dios. Las 10 plagas manda a Egipto estas famosas, pero lo curioso es que en el libro del Éxodo no hable más que una sola vez de estas plagas. O sea, habla así, las plagas son estas. Está las aguas del Nilo convertidos en sangre, las ranas, los mosquitos, las moscas, la peste, las úlceras, la tormenta, las langostas, las tinieblas, la muerte de los primogénitos al final. Pero de eso no hay que olvidar que la palabra plaga aparece solo una vez en el relato del Éxodo, en Éxodo capítulo 9, versículo 14. ¿Ya? Los demás se les designa como hechos portentosos, hechos prodigiosos o signos, porque son signos de que Dios está ahí, pero no llama plaga. En segundo lugar, no parece que estos textos o estos hechos extraños fueran acontecimientos naturales o fenómenos de tipo geológico, como han querido defender algunos estudiosos, ¿ya?
lo que hay que recordar que son signos de la presencia de Dios queriendo salvar al pueblo. Hay una cosa muy interesante en esto de las plagas. Pregunta, si todo el ganado ha muerto en la quinta plaga, ¿cómo pueden dañarle las úlceras de la sexta y el granizo de la séptima? Vemos esa contradicción. Por ejemplo, si todo el agua se ha cambiado en sangre, en Éxodo capítulo 7, versículo 19, ¿cómo pueden los magos realizar el mismo prodigio si a toda la agua era sangre? Éxodo capítulo 7, verso 22. Otro, si las ranas cubren toda la tierra de Egipto, Éxodo capítulo 8, verso 2, ¿cómo pueden los magos hacer subir todavía a las ranas en Éxodo capítulo 8, verso 3? Si ya todo estaba lleno de ranitas, ¿de dónde más se sacaron ranas los magos? Entonces, no quiere el escritor dar a conocer un hecho histórico, lo que quiere dar a conocer es algo de fe, del poder de Dios contra el poder de estos hombres, supuestos magos. ¿Ya? Vamos entonces a entender eso. Las plagas no se refieren a un hecho estrictamente histórico, sino que es una composición literaria sobre fenómenos frecuentes con la que se quiere dar una enseñanza religiosa fundamental. ¿Cuál? Dios interviene portentosamente para sacar a su pueblo de la esclavitud. Ese es el hecho que quiere marcar estos textos. Hay que un poquito explicar las plagas. Para comprender esto hay que tener en cuenta que la Pascua era una fiesta de pastores nómadas. Sus ritos se le ponen de manifiesto, se celebra fuera del santuario, sin sacerdote ni altar. La víctima escogida del rebaño se asa en vez de cocerla, se come con el pan sin levadura. Eso vemos en Éxodo capítulo 12. Se trata, por tanto, de una fiesta de nómadas. Para los israelitas quiere decir que aquel pueblo pasa de la esclavitud a la libertad mediante el sacrificio y la muerte de un animal inocente, limpio, como es el cordero. En el Nuevo Testamento se explica la significación profunda que todo esto tiene. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. La finalidad de las plagas es eso, terminar en el sacrificio del Cordero de Dios. Entonces esas plagas van preparando el único y verdadero sacrificio que en ese momento será en la Pascua. La salida de Egipto, vemos cómo salen ellos a toda prisa, luego de haber cenado en esa cena pascual. Ahí se ve un poquito esa narración que hace el pueblo de este acontecimiento. Vamos a ver que en este relato de la salida de Egipto se mezclan dos tradiciones. Una presenta el hecho como huida y la otra presenta como una expulsión. ¿Ya? La de la huida se basa en los datos siguientes. ¿Cuál? Cumpliendo la misión que recibió de Dios Moisés, Moisés pide al faraón que deje salir a los israelitas por el desierto a sacrificar a su Dios. Este tema es fundamental en el relato de las primeras 9 plagas. Danos permiso para ir a sacrificar a nuestro Dios. El faraón no se deja doblegar, se niega a ver de nuevo a Moisés. Y Moisés no lo verá más. Éxodo capítulo 10, verso 27 al 29. Todo ha terminado ahí. Los israelitas no podrán salir libremente. No les queda sino huir. Y esto es lo que hacen en Éxodo capítulo 14, verso 5. La otra tradición es de la expulsión. Tiene también su fundamento la expulsión que se anuncia en Éxodo capítulo 6, es 1. Es el tema de la 10ª plaga, cuando los hijos están muriendo. Y es lo que expresamente se dice en Éxodo capítulo 12, 31 al 32. Váyanse. Es lo que dice el faraón, ¿no? Váyanse, ya no les quiero más. Ha muerto su hijo, él ya no quiere saber nada. Los expulsa. De ahí es donde surge el paso al Mar Rojo. Ahí sería bueno posteriormente hacer una pequeña revisión porque también hay dos tradiciones que son un poco más largas acerca de este tema de la salida del pueblo de Israel y el paso por el Mar Rojo. Porque mientras que en uno la actuación de Moisés
es importante, con el bastón alzado para que el agua no caiga sobre el pueblo de Israel. En el otro se presenta a un Dios que protege, al Espíritu Santo, en este caso como esa columna que hace que el pueblo egipto no llegue a donde está el pueblo de Israel. Entonces hay dos tradiciones ahí, realmente podemos ir analizando. El mensaje de este proceso de liberación de este pueblo de la esclavitud, vamos a tenerlo con el tema de la liberación. ¿Por qué? Porque para liberar a su pueblo, Dios elige a una persona, en este caso a Moisés. Se entabla la dura confrontación entre Moisés y el faraón, entre el representante del pueblo y el opresor del pueblo. Finalmente, Dios, Yahvé, interviene con poder y libera a los esclavos. Por consiguiente, el mensaje central del acontecimiento es el mensaje de liberación. ¿De qué liberación se trata? Porque eso también es otra pregunta. ¿Cuál es la liberación que le da Dios a este pueblo de Israel? Sin duda alguna, de la liberación de la esclavitud, es decir, una liberación sociopolítica. Una liberación interior vendrá posteriormente, en la penosa y larga peregrinación por el desierto, en el mismo Éxodo. ¿Ya? Y es por eso que hay que tener en cuenta eso. La liberación, la primera, es sociopolítica. El pueblo de Egipto ha oprimido a esta comunidad, al pueblo de Israel, y ellos esperan una liberación sociopolítica, quieren ser liberados de ese acontecimiento. La liberación interior de dejar a sus dioses, esa vendrá en el camino del desierto. Por eso se demorarán tantos años, ¿ya? Porque mientras que el paso del Mar Rojo ha sido casi en un día, el otro serán 40 años, esa liberación interior. Porque los del pueblo de Israel iban cargando todas las malas costumbres que habían adquirido durante ese tiempo de esclavos. De la noche a la mañana tú sueltas a un esclavo y al día siguiente él va a pensar que sigue siendo esclavo. Hay que ir madurándole, ayudándole a salir de esa realidad. Aquí también podemos hablar del nombre de Yahvé, porque este es un tema controversial, incluso hoy. Es un tema interesante para meditar. En la aparición en el Sinaí y a camino en el desierto, Dios revela, perdón, no es en el camino del desierto, sino en el encuentro con Moisés, Dios revela su nombre, le da a conocer su nombre. Este nombre se emplea bajo dos formas en la Biblia. Primero, la forma larga, que es Yahvé, y la forma breve, Yah. ¿Ya? Entonces, están ahí. La forma larga es la más primitiva, la más antigua, y es la que más se utiliza en la Biblia. Y esa forma es la que se propone explicar en el texto de Éxodo capítulo 3, verso 14. Por otra parte, parece lo más seguro que la mejor manera de traducir la fórmula de traducir la fórmula de ese texto es: yo soy el existente o yo soy el siempre presente. Yahvé es el Dios que Israel debe reconocer como realmente existente, el que nunca los va a dejar, el que siempre va a estar. ¿Qué significa Yahvé? Y ustedes pueden notar ahí que no están ninguna vocal, están sencillamente consonantes. Es la forma primigenia como se escribía el nombre de Dios, Yahvé. Yahvé es una forma verbal, hebrea, verbal. Marquen por favor eso, que es verbo. No es una palabra sustantiva, sino es una palabra, es una forma verbal hebrea en tercera persona del verbo hayah, que significa ser, existir. ¿Ya? Por ende, significa el que es, el que existe. Qué bonito nombre, el que es. ¿Cómo pronunciar estas cuatro letras? Estas cuatro letras, Yahweh, designadas ya comúnmente como el tetragrama divino, corresponden a cuatro consonantes, ¿ya? Que ahí lo tenemos escrito. La forma verbal articula las cuatro consonantes con dos vocales para su pronunciación, Yahweh. Así es como debería pronunciarse, siendo fieles a la gramática de esa misma lengua. Sin embargo, los judíos,
por un celoso respeto al nombre de Dios, cada vez que aparecía en el texto sagrado estas 4 palabras divinas o tetragrama divino, evitaban pronunciarlas. Recordemos el primer mandamiento, el segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces ellos no quieren ir contra esa norma. Y cada vez que leían las escrituras, incluso hoy algunos pueblos judíos, algunos de nuestros hermanos judíos, incluso hoy hacen eso. Cada vez que se encuentran con esto de Yahweh, que es el nombre de Dios, del Dios existente, del Dios que siempre está, cambian el nombre de Yahweh por Adonai o Edonai, ¿ya? ¿Y por qué lo cambian? Para no incurrir en caer en el pecado contra el segundo mandamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué significa Edonai o Adonai? Significa Señor, ¿ya? En el siglo octavo, un poquito para como un paréntesis, en el siglo octavo se colocan en todas las Biblias unos signos para pronunciar las consonantes correctamente, dado que había variaciones y se iban cambiando de pronunciación, y para evitar errores se colocan algunos signos. Al colocar estos signos gramaticales, para que nadie se confundiera y pronunciara el nombre de Dios por descuido, ponen esto, ¿no? Y colocan signos de vocales de la palabra que se sustituye Yahweh, es decir, las vocales de Edonai y Yahvé, y lo juntan. Así viene a resultar la palabra Jehová o Jehová. Pero miren cuándo es, en el siglo 8 después de Cristo. No fue al inicio, sino en el siglo 8. Entonces, la palabra Jehová es la unión del tetragrama divino Yahweh con la palabra Edonai, Jehová. De Edonai le cogen los vocales y lo suben a Yahweh. ¿Ya? Entonces es un poquito un paréntesis, pero en el siglo 8 después de Cristo recién aparece ese nombre. De ahí pues ya tenemos las equivocaciones que aún hoy en algunas Biblias, por eso repetimos, busquen una buena Biblia, no agarren cualquier Biblia nada más. No porque te regalen quiere decir que es bueno. Aunque muchos quieren citar la frase, a caballo regalado no se le mira el diente. En la Biblia sí tienes que mirar el diente, tienes que mirarle todo, el hocico a ese regalo. Porque más vale que te regalen una buena Biblia a que no te regalen. Mejor cómpratelo si no puedes, cómpratelo. El significado actual de ambos acontecimientos, el de la promesa y el de la liberación. El Dios de Abraham es nuestro Dios. No debemos de negarlo, tenemos que afirmarlo. La promesa es la primera gran revelación de Dios en la Biblia. Se ve a un Dios que nos promete, que será nuestro encuentro. Miren, esa es justamente una de las preguntas de la tarea de la primera semana, era esa, que entendías por revelación, ¿no? Porque Dios se revela, que Dios da el primer paso, era la respuesta esa, nada más. Dios da el primer paso. Miren, Dios hace la promesa a Abraham, Dios sale a buscar a Abraham. Dios es aquel que siempre está dando el primer paso antes que nosotros le pidamos. ¿Ya? Esta revelación de Dios se manifiesta en 2 características muy acusadas. Un Dios peregrino, o sea, que siempre está buscando, andando, caminando, no está en un solo lugar o en una situación determinada. Dios es un Dios que sale al encuentro. También como un Dios protector que defiende, ayuda y da seguridad en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Ese es nuestro Dios. El Dios de Abraham es nuestro Dios. Eso es para nosotros ahora. Este Dios también nos sigue defendiendo, nos sigue ayudando y nos da seguridad. Por otro lado, vamos a ver el tema de la libertad. Actualmente, mucha gente apetece, quiere, anhela la libertad. Pero ¿qué tipo de libertad estás anhelando? Porque no vayas a ser como el pueblo de Israel, que anhele solo una libertad sociopolítico, socioeconómico incluso, y todo lo que quieras en este mundo, pero no anhelas la verdadera libertad que Dios te ofrece.
Y para esa libertad que Dios te está ofreciendo, tal vez necesitamos pasar por nuestro desierto. Esperemos que no sean 40 años, esperemos que sean pocos. Pero ¿qué libertad anheles? Y también esta libertad destemida, porque ser libre es no estar atado a nada ni a nadie. Y la experiencia nos enseña que nuestras ataduras a veces resultan muy gratificantes. Ejemplo, el que tiene un vicio. Esta atadura le resulta gratificante y no quiere soltarla. O las mujeres, perdón la expresión, y es una cosa real, algunas mujeres, no todas, claro, algunas mujeres que sufren violencia y siguen atadas a ese hombre que les hace daño. En el caso de los varones también ahora hay esa realidad, es el hombre que, pues, ustedes lo conocen como la palabra mandilón, ¿no? El que está para otro lado, pero que tal es un tipo de violencia que él no quiere denunciar también y sigue atado ahí a esa persona. La verdadera libertad es la que se anhela. Y por último veremos el nombre de Dios. Su nombre y su ser están infinitamente ligados a la tarea de la liberación. Yo soy el existente, yo quiero darte vida, yo soy el que doy vida, yo soy, yo estoy para librarte, para acompañarte. Ese nombre de Yahweh es eso, surge el nombre de Dios a pedido de Moisés, sí, pero Dios se quiere dar a conocer porque el pueblo está esclavo y quiere que el pueblo sea libre. Y es por eso que se da a conocer como aquel que es libre, como aquel que está siempre en camino, siempre en nuestra búsqueda, siempre queriendo lo mejor de nosotros. Por eso, creer en Dios y conocer a Dios es tomar parte en esa misma obra de liberación y salvación. Ahora bien, esta liberación se plantea en tres niveles: nivel sociopolítico, que consiste en la liberación del sometimiento del injusto a los poderes de este mundo, poder político, poder económico, poder social. Incluso ahora se nota mucho que hay muchos esclavos de eso. Nivel personal, que consiste en la liberación de las ataduras personales, que nos esclavizan y nos someten a intereses ajenos a nuestra propia realización personal. Aquí entra todo aquello en lo que el hombre pierde la propia disponibilidad incondicional para bien y servicio de los demás. Y un nivel trascendente, el tercero, que consiste en la liberación del pecado, como el mal más profundo que afecta al hombre, como todo lo que el hombre o el pecado lleva consigo de degradación de la conciencia y del espíritu. Terminamos nuestro curso con las preguntas de autoevaluación que ustedes, por favor, envíennos al correo que se les ha emitido. Primero, ¿por qué se vincula la promesa a las personas y acontecimientos concretos? 2. ¿Qué sentido tiene el nombre propio de Dios? 3. ¿Cómo enseñar que nuestro Dios es un Dios que salva? 4. ¿Qué importancia tiene la libertad de Dios y de los hombres en la historia y la salvación? Ahí tienes unas lecturas obligadas y algunas lecturas opcionales. Les pido, por favor, para poder terminar este curso de este día, que me manden los trabajos en PDF, ¿ya? En Word no, sino en PDF, que es más fácil de leer y podamos... Y lo otro, escriban sus nombres en los trabajos, porque hay trabajos que me han llegado sin nombres. Solamente es eso. Algunas cosas de corrección de las tareas, para que ustedes puedan notar. Las tareas son preguntas abiertas. Quiere decir, necesitamos tu opinión, no que me copies ni pegues lo que está en el libro, porque en el libro está una explicación, pero en las preguntas de autorrevelación vienen preguntas que te llevan a que raciocines, a que pienses y des tu opinión sobre eso. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene el nombre propio de Dios? Te está pidiendo tu opinión, no te está diciendo copia qué significa el nombre de Dios. Ahí te está diciendo qué sentido tiene el nombre propio de Dios. Por favor, seamos consecuentes con nuestras tareas. No copien y peguen, porque varios están haciendo eso. Muchas gracias. Buen día, buenas noches a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo lunes.